El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio de San Mateo es un poco misterioso porque Jesús habla con parábolas, habla con historias que dejan una enseñanza, y los discípulos le preguntan a Cristo por qué lo hace. Y Jesús dice: porque este pueblo, al escuchar con parábolas, no debe entender. Tienen oídos para escuchar y no escuchan, tienen ojos para ver y no ven. Por eso se les habla en parábolas, justamente para que no entiendan. Qué extraño lo que dice Jesús, ¿no? ¿Y cómo se puede explicar esto, no? ¿Será que el Señor quiere hablarnos con acertijos, con adivinanzas? ¿Quiere ponernos trampas, tal vez? Todo lo contrario, ¿no? Jesús es la palabra de Dios hecha carne y vino para revelarnos el misterio de Dios. El problema es que, como dice él explicando a sus apóstoles, el corazón del pueblo se ha endurecido. Cuando nuestro corazón está duro, entonces no puede recibir la semilla. Como escuchábamos ayer, los pajaritos llegan y se comen la semilla. Es necesario ablandar el corazón. Jesús lo dice de otra manera: al que tiene se le dará más todavía, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿A qué se refiere con tiene? Se refiere al que tiene la voluntad de entregarle su corazón a Dios, al que vive la divina voluntad, es decir, al que quiere escuchar, se le abren los oídos. El que quiere ver a Dios y su enseñanza y su amor, se le abren los ojos. Pero si uno no quiere, se le cierran los ojos y se le cierran los oídos. Eso significa que si nosotros en la vida queremos que Dios se adapte a lo que a nosotros nos parece, a nuestros caprichos, tenemos el corazón duro. Pero si nosotros, al revés, nos decidimos por seguir los pasos de Jesús, escuchar su palabra con humildad y cambiar, si es necesario, y siempre será necesario, nuestra vida, nuestra mentalidad, para adaptarnos a la voluntad de Dios, a la enseñanza del Señor, entonces ahí sí tendremos ojos para ver y oídos para escuchar. Bueno, yo vengo llegando de un viaje muy bonito en Medjugorje, así es que les pido que me tengan harta paciencia porque durante varios días voy a estar hablando de este tema, ¿ya? Justamente lo que dice Jesús aquí es que uno tiene que tener oídos para escuchar y para repetir, para comunicar
las maravillas que ha presenciado. No son riquezas para que uno se las guarde en el corazón, sino para compartirlas. ¿Y qué es lo que yo percibí en este lugar? Es que la Virgen María ha estado actuando ahí durante 42 años, porque la primera vez que ella se manifiesta a un grupo de niños, que son 6, que hoy día ya no son niños, tienen más de 50, ella no ha dejado de transmitir mensajes hasta el día de hoy. Es una mamá que acompaña a sus hijos, y no solamente le habla a ellos, sino que le habla a todo el mundo. Son mensajes para toda la humanidad también. Y hay mensajes para la misma comunidad de Medjugorje, que es un pueblito chico que queda muy lejos en el campo, en un lugar que ni siquiera pertenece a la comunidad europea, Herzegovina, y que está entre montañas. Eso significa Medjugorje, entre montañas. Y es significativo que la primera lectura de hoy nos habla precisamente de cómo Dios habla a su pueblo, desde la montaña, ¿no? Del monte Sinaí. Moisés baja con las tablas de la ley y ahí está la palabra de Dios, la ley de Dios. La primera vez que se manifiesta la Virgen ahí en Medjugorje es en la montaña, en la colina. Y 2 niñas la ven a metros de distancia, unos 500 metros, pero distingue claramente que se trata de una mujer muy hermosa con el niño en los brazos, pero muy extraño porque está ahí en medio de unas espinas, de unos árboles, de un lugar inaccesible. Se dan cuenta que es una aparición celestial. Y al día siguiente, 25 de junio del año 1981, la Virgen se revela por primera vez a estos 6 niños que son los llamados videntes de Medjugorje. Al principio el pueblo no quería escuchar estos mensajes porque era un pueblo con el corazón un poquito duro. Ellos eran católicos, muy católicos, pero querían vivir su fe tranquilitos, sin que nadie los moleste. Y cuando se entera la gente de que hay apariciones de la Virgen, empiezan a llegar peregrinos de todas partes. Sobre todo los italianos eran los más molestosos porque eran un poquito atrevidos y se comían las frutas, se comían las cosas que tenían en la huerta, las personas, la uva que ellos plantan ahí en las viñas. Y entonces ellos no querían tener peregrinos, ¿no? Cerraron su corazón los habitantes de Medjugorje, que son croatas. Y entonces la Virgen comienza a dar mensajes muy fuertes durante 3 años seguidos solo a esta gente para que cambie su corazón, para que se conviertan, para que sean acogedores con los peregrinos. Y les piden a estas familias, le pide a este pueblo que se transforme en un pueblo de Dios, mucho más creyente, mucho más solidario, más misericordioso, más rezador, es decir, vivir realmente la voluntad de Dios y el mandamiento de la Iglesia a través de 5 caminos que son muy especiales. Primero, rezar el Santo Rosario, la Eucaristía con adoración al Santísimo, también la confesión, por lo menos mensual. Ella dice: no hay ningún ser humano en la tierra que no necesite confesarse al menos una vez al mes. Así que aquí está el Padre Daniel esperando para confesar. En cuarto lugar, la Virgen nos pide ayuno a pan y agua, miércoles y viernes, porque si no, ¿cómo nos vamos a unir a la cruz de Cristo? Es importante entonces ir entendiendo la importancia del ayuno en nuestra vida. Y en quinto lugar, leer la palabra de Dios, la Biblia, que no esté ahí en la casa como un adorno, sino leerla siempre, leerla con amor. Y bueno, la gente al principio no escucha este mensaje y ella dice: yo doy por última vez, último llamado a la conversión. Si este pueblo no cambia, pueden pasar cosas, ¿no? Entonces la madre se pone firme también. Y poco a poco el pueblo va cambiando y se convierte en un pueblo realmente apostólico.
Toda la comunidad de Medjugorje está todos los días del año abierta para recibir a los peregrinos. Son miles y miles de peregrinos que llegan siempre y todos están ahí para colaborar. Por ejemplo, si alguien necesita pasar al baño, puede entrar a cualquier casa, en todas partes a uno lo reciben bien, son muy acogedores, todo está volcado hacia lo que dice la Virgen. Entonces toda la gente va a rezar el rosario a las 6 de la tarde a la iglesia, se llena. Después viene la misa, lleno también. Después viene a la adoración al Santísimo, otra hora más. Son 3 horas directo que la gente reza mucho. Después también hay muchas obras sociales ahí. Hay obras para huérfanos, para niños que tienen problemas de drogadicción, para personas con problemas de alcoholismo, obras sociales muy potentes, ¿no? Y ellos juntan a todos los niños, ¿cierto?, de la comunidad con los niños huérfanos para que cuando ellos crezcan con un sentimiento de comunidad, que todos se sientan familia. Entonces uno ve que realmente hay tanta alegría en la gente, que todos transparentan la presencia de la Virgen. Entonces se cumple lo que dice la palabra, ¿no? El que tiene oídos para oír, escucha, y al que tiene se le dará más todavía. Y es así que esta comunidad de Medjugorje recibe tantas bendiciones, gracia sobre gracia, y todos los que pueden ir a peregrinar allá reciben un testimonio precioso de fe, de esperanza, de amor a la Iglesia, de amor al prójimo, de perdón, de verdadera oración, de verdadera caridad, y cómo se puede vivir la fe en la práctica. Es un pequeño cielo en la tierra. Inclusive las personas que no creen en las apariciones de la Virgen van y no pueden dejar de admirarse de el ejemplo que dan las personas que viven ahí y los peregrinos que entran también en esta dinámica de fe y de mucha conversión sobre todo, ¿no? Porque eso es lo que Jesús nos pide. Tener oídos para oír es cambiar de vida, no esperar que la iglesia o que la enseñanza de la Biblia, por ejemplo, se adapte a los tiempos que vivimos, sino que todo lo contrario, que el mundo cambie y se vaya regulando o se vaya adaptando a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso la Virgen nos llama siempre a la conversión, siempre nos llama a cambiar de vida, como nos dice en Juan capítulo 2, hagan todo lo que mi Hijo les diga. Y pacientemente todos los días se manifiesta con dulzura, con perseverancia, ¿no es cierto?, incansablemente pidiendo la conversión de todos sus hijos. Ella no va a descansar hasta que todos nosotros, porque todos los seres humanos somos considerados por ella como hijos, podemos llegar a ser hijos de ella. Entonces ella pide ese cambio, que Jesús pase a formar parte de nuestro corazón como lo más esencial, que nada se anteponga en nuestra vida antes que el amor a Cristo, a la Iglesia y a su enseñanza. Pidamos que también nuestra comunidad parroquial pueda imitar lo que se vive allá en Medjugorje, que no es otra cosa que lo que la Virgen quiere en todas las comunidades católicas, ¿no es cierto?, que se viva la fe como en los primeros tiempos, como los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo y abiertos a este mensaje de Jesús, que día a día nos cambia el corazón y nos tiende, ¿no es cierto?, a ir dejando todo aquello que es pecado, que es oscuro, que son sentimientos negativos, para cambiar todo eso por la misericordia, la fe y la esperanza. Así sea. Amén. Vamos ahora